Hola You Knowers, ¿qué les parece Nayib Bukele publicando su red social X, en la red social que él está más seguido? En todas realmente él está. Y aquí dice, uy sí, qué lento van. Mejor antes, cuando no hacían nada. Los pacientes dormían en el suelo o compartían cama. Había 15 ventiladores mecánicos, hoy hay 1.300 y 9 ambulancias. Ahora hay más de 200 ambulancias, incluyendo áreas y acuáticas. Aéreas y acuáticas, perdón. Estamos peor que antes. Dueles, El Salvador. De una forma bastante irónica, Nayib Bukele responde a este post, en donde aquí ahí dice, en un recorrido realizado por el nuevo Hospital Rosales, Radio YSUCA constató que la obra presenta retrasos respecto a las promesas hechas por el oficialismo. Cuando dice oficialismo se refiere obviamente a Nayib Bukele y su gobierno. Vamos a ver las imágenes de retraso, como dice el medio. Y sí, efectivamente se ve una obra sin terminar, indiscutiblemente. Se ve una obra gris, como decimos aquí en Panamá, ¿verdad? Entonces ahí vemos, pero también se ve que se está trabajando. Ahora, quizás no a la velocidad que este medio radial y digital desea. Aquí vemos imágenes en un video corto de unos segundos, en donde con un dron se puede apreciar que efectivamente están haciendo un edificio realmente grande que abarca prácticamente toda una manzana. Y pues por supuesto se ve también que está un poco retrasado. Hay un tráfico lento en esta esquina, pero se ve bastante verde. Esta área me gusta. Ese es el dron, creo. Esa imagen fue un dron ahí. Y aquí podemos apreciar estos sectores, estos lugares. Ahí va un motorizado a toda velocidad. Ahí van la chiva, como decimos aquí en Panamá. Un busito. Y estos carros ahí, o sea, hay tráfico lento, pero no veo basura, que cosa más positiva que no veo en El Salvador, que aquí en Panamá es un desastre. No veo suciedad por allí, se ve bastante limpio, bastante área verde. Creo que esta zona viene siendo como una zona de oficina, una escuela, parece una iglesia, no sé, algo público, que alguien me confirma aquí en los comentarios. Y por supuesto que es cierto que no está rápido el avance, pero yo no diría que es algo malo, al contrario, es una oportunidad de meterle mano y alma, vida y corazón a este proyecto. Hay comentarios aquí como el de Cristian Guevara. Yo el retraso lo veo en los 30 años que el FMLN y Arena, y el avance en los años del presidente Bukele, ¿o me equivoco? Wow, ese es como un tema ahí de política allí. Antes estábamos mejor cuando no tenían los hospitales una cama decente, solo eran tubos oxidados. Duele, El Salvador. Mira tú, ¿por qué se tardan tanto en construir el hospital que será el mejor de todo el país? Dice el comentario. O sea, hay gente, ¿no? Hay gente encontrándose en las redes sociales, dándose duro allí. Antes estábamos mejor. Ponen especie de simio prehistórico, Australopithecus, no sé qué puede ser. A los antropólogos sabrán un poco más de esta imagen. Pero ponen ahí la foto de Arena y el FMLN, dos partidos políticos de ultra izquierda que ya no están en el poder, al parecer, nunca más. Roma no se construyó en un día, dice Joana Hernández. Acá dice, estoy con Bukele. Mira esto acá. Y de este retraso como de 30 años, ¿por qué no hablan? Peor que animales, los pacientes en el suelo. Así eran los hospitales antes, y los que ahora critican antes nunca dijeron nada. ¿A dónde estarían? Bueno, estas cosas se viven también mucho aquí en Panamá. Definitivamente Nayib Bukele, la boca llena de razón. Estoy apoyando, tengo sensaciones. Nayib Bukele la está rompiendo, el mejor presidente de Latinoamérica con diferencia, definitivamente. Estoy súper impresionado con lo que está haciendo Bukele. Y no entiendo los haters, ¿por qué critican? Si es verdad, si antes no hacían nada.
Y ahora porque están haciendo ya un ritmo que no de repente es el que ellos querían, pueden haber muchos factores. Retraso en los materiales, la promotora, o sea, un montón de cosas, pero no. Criticar por criticar tampoco es bueno. Mejor trabajemos juntos por una Latinoamérica mejor, ¿verdad? Espero que les haya gustado. You know,